¿Por qué celebrar el Día de Muertos? Hablar del Día de Muertos es hablar de una tradición centenaria y por lo mismo, cabe mencionar antes que nada que esta celebración en México tiene un origen prehispánico y no católico. Eso sí, a la llegada de los españoles y debido a la evangelización, la celebración se comenzó a festejar en dos fechas: el 1 de noviembre, día que se celebra a todos los santos, y el 2 de noviembre, día que se recuerda a los fieles difuntos. Remontándonos un poco más atrás en la historia, hay evidencias claras de que los pueblos prehispánicos de la zona de México solían hacer rituales para simbolizar la muerte y el renacimiento. Los mexicas, por ejemplo, lo conmemoraban el 9º mes de su calendario y lo festejaban por un mes completo, en donde adoraban a la diosa Mictecacihuatl, conocida también como la Dama de la Muerte, y actualmente relacionada a la Catrina, personaje de José Guadalupe Posada. Estas celebraciones eran dedicadas a los niños, ya que simbolizaban el renacimiento, y también se recordaba a los parientes fallecidos, cerrando así el ciclo. Con la llegada de los españoles a América, la tradición se mezcló con las costumbres europeas católicas, logrando con esto un sincretismo entre las ideas prehispánicas y europeas, haciendo coincidir las fechas de ambas festividades y creando lo que hoy para nosotros es el Día de Muertos. Pero aún así, después de años de tradición, me queda la pregunta de ¿por qué celebrar el Día de Muertos? Para entender el Día de Muertos, es necesario hablar de la muerte. La muerte, a través de toda la historia, ha sido algo emblemático que genera temor, expectación, dudas y hasta curiosidad. Las personas comunes y no tan comunes han hecho mención de ella, y no con el afán de explicar qué es, sino más bien con la idea de tratar de entenderla. Y es así como encontramos cientos de frases que la nombran, como la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene, dicha por José Luis Borges, y que sin duda hace referencia a la única certeza que tenemos, que es la que un día todos vamos a morir. También tenemos que mencionar la frase de Mahatma Gandhi que dice: si la muerte no fuera el preludio de otra vida, la vida presente sería una burla cruel. Frase esperanzadora, ya que al final de cuentas, la muerte no deja de ser un proceso incierto. ¿Qué es la muerte? ¿Es el fin? ¿Es el inicio? ¿O simplemente no es nada? La verdad, nadie la sabe a ciencia cierta. Al final, la muerte es un proceso personal para cada ser vivo, y su manera de verlo y entenderlo será dependiente de su fe. Pero volviendo al tema principal y tratando de encontrar una respuesta concreta a la pregunta de ¿por qué celebrar el Día de Muertos?, me encontré con la frase perfecta, la cual es: la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos, dicha por Tulio Cicerón, quien fuera un escritor, orador y político romano. Y he aquí el punto medular de cualquier celebración de este estilo. El Día de Muertos es eso, más allá del origen de la costumbre o de las variaciones que ha tenido con el paso de los años. Lo importante de ese día es recordar a nuestros muertos y con ello darles vida nuevamente en el recuerdo. Pero al igual, fuera de nuestras creencias, la tradición del Día de Muertos es reconocida a nivel mundial, al grado que la UNESCO nombró a la festividad como Patrimonio de la Humanidad en noviembre del 2003, al considerarla una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. En ese mismo documento nos encontramos con lo que quizás sea lo más importante de la declaratoria, que dice: ese encuentro anual entre las personas que lo celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad.
En pocas palabras, esto que acontece cada año en nuestro país nos devuelve el pensamiento a las raíces y nos hace recordar que la inmortalidad es algo que nadie en este mundo ha podido alcanzar. En conclusión, tal vez no hay una respuesta sólida a la pregunta. Cada individuo tiene el libre albedrío de decidir si quiere celebrar o no el Día de Muertos, pero me parece que al final, por algo la tradición ha perdurado durante tanto tiempo. Y esto es tal vez porque esa costumbre nos recuerda que somos humanos y que las personas que un día nos dieron la vida y nos enseñaron a vivirla ya no están, y un día nos tocará a nosotros. Al final, para mí, la mejor respuesta de por qué festejar el Día de Muertos queda en la conciencia de cada individuo. Eso sin olvidar que nosotros hoy recordamos a los que ya se fueron y muy posiblemente en un futuro, cuando nosotros ya no estemos, nos gustaría que nos recordaran, aunque fuera por un solo día.